Buenas noches, estimada tutora y compañeros. Cordial saludo. Mi nombre es Mauricio José Gómez Rubio, estudiante de Ingeniería Electrónica de la UNAT. A continuación voy a presentar el ejercicio 4, el cual tiene que ver con construcción y análisis de gráficas en el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniforme acelerado. Este ejercicio vamos a interactuar con un simulador en el cual vamos a ingresar unos datos y los cuales tienen los siguientes requerimientos. Nos dice que para la posición inicial, en este caso x sub 0, vamos a trabajar con 0.0 metros. La velocidad inicial, vamos a tomar el último dígito del documento, para mi caso va a ser 9, y la parte decimal voy a trabajar con 0.6. Y la aceleración inicial vamos a trabajar con 0.0 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a pasar al simulador. Ya tenemos ajustada la velocidad inicial, va a ser de 9.6 y aceleración en 0. Esperamos que nos arroje, que pasen los 11 segundos para que el simulador nos arroje todos los datos almacenados en el tiempo, velocidad y distancia. Una vez obtenidos estos datos, vamos a exportar datos, y cuando los tenemos acá en el Excel, por defecto nos va a entregar tres columnas: una asociada al tiempo, una asociada a la distancia y otra asociada a la velocidad. Cabe resaltar que para la respectiva gráfica en MATLAB necesitamos una cuarta columna, la cual corresponde a la aceleración. También es importante recordar que cuando exportamos los datos del simulador, la información que nos arroja acá, pues los valores de la coma, no nos van a servir en MATLAB, sino que debemos pasar a puntos. Entonces vamos a pasar al simulador, perdón, vamos a pasar a MATLAB, y vamos a validar el tema de las gráficas. Entonces, ya tenemos almacenada en la nube en MATLAB los datos del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces vamos a crear una variable tipo datos, que va a tener un comando para importar data, en el cual vamos a asociar el nombre de la información que necesitamos extraer. Entonces nos dice que este tipo de datos va a ser una matriz de 11 por 4 de tipo double, y, y va a tener una serie de variables, las cuales están asociadas al tiempo, distancia, velocidad y aceleración, cada una definidas en su unidad de medida, establecidos para el sistema internacional en este caso. Entonces, la primera variable con la que vamos a trabajar es el tiempo. Tiempo va a ser igual a datos.data, y vamos a extraer la información de la columna 1. Distancia va a ser nuestra segunda variable, y vamos a llamar toda esta información con el comando datos.data y la columna número 2. Vamos para la velocidad, que va a ser nuestra tercera variable, y vamos a llamar esta información con datos.data columna 3, y así respectivamente para la aceleración. Ahora usaremos el comando plot para realizar la respectiva gráfica. Plot, abrimos, cerramos paréntesis, recordando que la primera variable es el eje X, y sobre el eje X, para graficar, siempre vamos a graficar con respecto al tiempo, y para este caso la distancia. Le vamos a asignar un color a la gráfica. En este caso vamos a trabajar con el color rojo. Ejecutamos el comando y esperamos que la gráfica como podemos observar, la gráfica es una gráfica que es una recta, la cual tiene una pendiente, pero esta es la velocidad. Aquí podemos observar que la distancia recorrida va variando en función del tiempo. En esta parte también podemos analizar para el eje X un título, que en este caso va a ser el tiempo, como se había establecido en el comando, el cual va a ser medidos en segundos, que es su valor para el sistema internacional. La distancia la vamos a titular en el eje Y, distancia, y su unidad de medida va a ser el metro, y su respectivo título, que va a ser tiempo versus distancia. Ok, tendríamos esta gráfica elaborada. Ahora vamos a elaborar la gráfica del tiempo junto con el comando plot. Entonces decimos que tiempo
velocidad, y esto lo vamos a determinar en color verde. Listo. Como establecimos, la velocidad es constante, porque en este tipo de movimiento la aceleración es cero. Entonces vemos que a raíz de que el tiempo avanza, aparte de que el tiempo avanza, la velocidad sigue manteniéndose en 9.6 metros sobre segundo cuando tenemos un segundo. Cuando pasamos a 2 segundos, y de igual forma lo hace. Vamos a ver el comportamiento de la aceleración. Tiempo, aceleración. La aceleración la vamos a determinar con el color rojo. Listo. Como podemos observar, la aceleración también está de forma constante, pero para este caso es cero. Vamos a pasar ahora al simulador y vamos a ir para obtener los datos con el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, para el cual vamos a trabajar con la misma velocidad, pero la aceleración para mi caso la tomé con el valor de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a iniciar. Recordemos que el Excel que vamos a obtener, vamos a hacer el mismo procedimiento anterior. Todas las unidades donde nos aparezcan las comas las vamos a reemplazar por puntos. Entonces ya aquí tenemos los resultados. Entonces vamos a ir a MATLAB. Entonces en MATLAB vamos a crear una variable llamada datos con el comando importar data, y vamos a importar el nombre del archivo. Para este caso va a ser MRUA. Va a ser un dato de estructura eh, que va a tener un tipo de variable double, va a ser una matriz 11×4. También se van a almacenar datos variables como tiempo, distancia, velocidad y aceleración. Y de igual forma el tiempo lo vamos a llamar con el comando datos.data y la columna 1, y así sucesivamente, como lo expliqué en el ejercicio, en la simulación pasada, hasta llegar a la respectiva aceleración. Entonces, en este caso vamos a llamar al comando para graficar plot, recordando que sobre el eje X siempre vamos a establecer el tiempo, y para el eje Y en este caso vamos a llamar distancia. Y vamos a establecer un color azul para la gráfica. Esperamos que se ejecute. Como podemos observar, se genera una parábola, lo cual nos indica que tiene una pendiente positiva, es ascendente. Esto se debe a la aceleración, debido a que si tengo aceleración en el desplazamiento, voy a tener un mayor recorrido de distancia con respecto al tiempo. Y vamos a buscar, a graficar tiempo versus velocidad. Y esta la vamos a graficar en color rojo. Listo, podemos observar que se genera una recta, la cual nos permite partir desde una velocidad inicial de 9.6 metros sobre segundo, sabiendo que estamos en 0 segundos. Listo, a medida que transcurre un segundo estamos en un 0.6 metros de distancia recorrida, de velocidad, perdón. Ahora vamos con el comando para verificar la aceleración. Va a ser tiempo, aceleración, y esta la vamos a llamar en color azul. Listo. La aceleración, a diferencia del movimiento uniforme, rectilíneo uniforme, la aceleración para este caso es constante. Podemos observar que a raíz de que tenemos un segundo recorrido, la aceleración sigue siendo 2 metros sobre segundo. Sobre los 2 segundos igualmente van a ser 2
2 metros sobre segundo, ya que esta es constante. Bueno, ahora vamos a dar vamos a dar respuestas a los interrogantes que se nos habían planteado para finalizar esta actividad. Bueno, primer interrogante, ¿cómo puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de sus gráficas en movimiento? Entonces, lo podemos definir de la siguiente forma. Si analizamos las gráficas de aceleración versus tiempo, el movimiento rectilíneo uniforme, la aceleración es cero, por lo cual la gráfica de aceleración da una línea horizontal sobre el eje X, para este caso, con el eje que representa el tiempo, mientras que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la aceleración es constante y como resultado la gráfica también es una línea horizontal, pero con valor diferente de cero. Como podemos observar en la gráfica, para nuestro caso fue sobre el eje de la Y con respecto al numeral 2. Y si analizamos la gráfica desde la posición con respecto al tiempo, en el movimiento rectilíneo uniforme es una línea recta, lo cual nos indica que la velocidad es constante, ya que esta cambia de forma uniforme al tiempo. Mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado es una curva que se va inclinando cada vez más a medida que el tiempo avanza. Ahora, si analizamos la gráfica de velocidad versus tiempo, el movimiento rectilíneo uniforme es una línea horizontal, lo que nos indica que la velocidad es constante durante todo el tiempo, durante todo el movimiento, mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado la gráfica es una línea recta inclinada, lo que nos indica que la aceleración es constante, ya que la velocidad cambia con respecto al tiempo. El interrogante C nos dice, sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Bueno, si en el movimiento con aceleración constante cero, la partícula del objeto que se desplaza con velocidad constante, la velocidad no cambia con respecto al tiempo. ¿Qué representa el área bajo la curva en las gráficas de velocidad versus tiempo en cada caso? El área bajo la curva en el movimiento rectilíneo uniforme representa la distancia recorrida en un intervalo de tiempo determinado, mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado también representa la distancia recorrida, pero debido a la aceleración la distancia será mayor a medida que transcurre el tiempo, ya que la velocidad aumenta de forma constante. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido mi presentación.